Buenas amigos y amigas. Hace unos días mi madre me compartió unas imágenes que le habían llegado por WhatsApp, dos fotografías. En una de ellas, un hombre se bañaba con su hijo en el mar mientras la mujer, vestida con un burka, se quedaba en la orilla. El texto que acompañaba a la foto decía: cuando no hace falta comentar nada y sí pensar mucho. La otra foto era de otra familia, un padre y su hijo mirando a cámara, sonrientes en un restaurante de comida rápida, mientras la madre aparecía vestida también con un burka. El comentario: la cara de felicidad de la mujer por salir a comer con su familia no tiene precio. Desde que en el 2014 el Estado Islámico autoproclamó el califato en la ciudad iraquí de Mosul, he visto a menudo en las redes imágenes de este tipo. Por desgracia, en el menor de los casos muestran auténtica preocupación por la situación de la mujer, sino que en la mayoría son empleadas como herramientas de islamofobia. Para muchas personas, al menos en redes sociales y por lo que yo he llegado a conocer, el Islam es el burka y de ahí no pasan. Pero hay otras personas que dicen: bueno, es que claro, esto les obliga la Sharia. Percibo un desconocimiento alarmante y atroz del Islam que lo único que hace es ayudar precisamente a estos grupos islamistas fundamentalistas. Luego volveré sobre este punto. Pero en el vídeo de hoy, que en realidad no estaba programado, pero por este acontecimiento pues quiero hacerlo, quiero hablar de la Sharia y de cómo puede utilizarse para conseguir la igualdad de género. ¿Te resulta difícil de creer? Bueno, pues quédate y lo verás. Bienvenidos amigos y amigas al Centro Ultrella. Antes de hablar de la Sharia, quiero comentar algo sobre el burka, que es precisamente lo que ha motivado este vídeo. El burka es una prenda obligada para las mujeres fuera de casa únicamente en Afganistán, concretamente entre el pueblo pastún, al que pertenecen los talibanes, que se guía por el Pastunwali, un código ético no escrito y estilo de vida que data de época preislámica. De hecho, el Corán no tiene ni una sola aleya que obligue a que las mujeres se cubran el rostro con un velo o que cubran sus cuerpos con el burka de cuerpo completo o el chador, que es más habitual, que deja a la vista el rostro. Esta tradición proviene en realidad de los hadices contenidos en la Suna y cada escuela islámica discute su validez, su ortodoxia y su interpretación. Con todo, el Pastunwali afgano tiene como noveno principio el namus, la protección de las mujeres, que exige a un pastún defender el honor de las mujeres a toda costa y protegerlas de cualquier daño verbal y físico. El namus se inscribe en los términos de honor, respeto, atención y modestia. Y es importante señalar que es un concepto antiguo y exclusivamente cultural, no religioso. De ahí que las distintas madahib o escuelas islámicas interpreten estos aspectos de formas distintas y en ocasiones hasta opuestas. Pero los casos donde se exige una determinada vestimenta a las mujeres son únicamente Arabia Saudí e Irán, pero los musulmanes son casi 1.700 millones de personas, y en cambio no se habla de todos los otros casos. Por ejemplo, hasta hace poco en Turquía las mujeres no podían ir con hijab a la universidad y tampoco podían hacerlo en Túnez. Pero claro, generalizar algo anecdótico en el mundo islámico es hacerles el juego a los grupos integristas que pretenden que todo lo islámico se vea fundamentalista, que los no musulmanes vean a los musulmanes con miedo y o con odio, y así eliminar la inmensa escala de grises, transformando el mundo en un tablero de ajedrez. Todo es o blanco o negro, o estás con nosotros que te vamos a obligar a seguir nuestras ideas o si no te matamos, o estás con ellos que te desprecian porque piensan que entre tú y nosotros no hay ninguna diferencia. Ahora bien, la Sharia, en árabe Sharia al-Islamiyya, es decir, la vía o la senda del Islam, constituye el cuerpo de derecho islámico. Y en tanto que cuerpo de derecho contiene un código detallado sobre la conducta, usos y costumbres, con las normas relativas a los criterios de culto, la moral y las cosas que están permitidas y las que están prohibidas, las reglas separadoras entre lo que está bien y lo que está mal. Con todo, denota más una manera de vida que un sistema de justicia civil o criminal, por lo que la Sharia es adoptada por la mayoría de los creyentes y practicantes para su vida. Eso sí,
en distintos grados, y ahí es a donde quiero llegar. La Sharia es tomada como modelo tanto por los hombres como por las mujeres, una cosa que resulta sorprendente en cuanto que se describe a menudo como bárbara y particularmente regresiva en términos de los derechos de las mujeres, a menos que se defienda, como también he oído, que todas las mujeres musulmanas están sometidas o alineadas. Así, por ejemplo, en algunos países con mayoría de población musulmana, los gobernantes, citando la Sharia, han castigado el robo con amputación o las relaciones fuera del matrimonio con lapidación. También muchas mujeres son obligadas a permanecer en matrimonios abusivos o azotadas por usar pantalones. Pero, puesto que la Sharia no es un código legal estricto, queda abierto a muy distintas interpretaciones por parte de gobiernos y líderes religiosos. Como sabemos, la Sharia ha sido tajantemente condenada por los países occidentales. En Estados Unidos se han presentado más de 200 proyectos contra la ley islámica y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dictaminado 2 veces que la Sharia es incompatible con los derechos humanos. Y para muchas personas este sería el punto y final del problema y exigirían la ilegalización de la Sharia y la prohibición del Islam, algo extremadamente peligroso. Porque, ¿qué ocurre al otro lado? O sea, no me interesan las opiniones de los varones, a quien claramente muchas de las interpretaciones de la Sharia benefician al estar enraizadas en un sistema con estructura patriarcal. Lo que me interesa es la opinión de las mujeres, porque muchas de ellas no consideran que la Sharia sea incompatible con sus derechos, y no solo eso, sino que utilizan la Sharia para hacer valer esos mismos derechos. El profesor de Estudios Políticos y Legales de la Universidad de California, Mark Fatima Sud, ha realizado una investigación sobre grupos activistas de mujeres que están utilizando la Sharia para luchar contra las prácticas opresivas. Su investigación se publicó en el sitio web The Conversation, de la que se hizo eco la BBC, a raíz del libro del profesor titulado Sharia Inshallah, buscando a Dios en la política legal somalí. El profesor Massoud ha entrevistado a casi 150 activistas por los derechos de las mujeres, líderes religiosos, funcionarios y trabajadores humanitarios durante la última década en Somalia y Somalilandia, donde más del 99% de la población es musulmana. La región ha sufrido varios ciclos de hambruna y sequía, también una dictadura brutal e incluso una guerra civil que llevó al colapso del gobierno de Somalia hace 30 años y a la división entre Somalia y Somalilandia. El profesor quería saber por qué, en ese contexto, las mujeres exigían la Sharia y si ésta realmente podía ayudar a reconstruir sociedades después de la guerra. La primera conclusión a la que llegó fue que los activistas se orientan hacia la Sharia, no se alejan de ella, puesto que al fomentar la Sharia una gran variedad de interpretaciones, no hay una forma correcta o una forma equivocada de interpretarla. De hecho, las mujeres activistas que conoció el profesor Massoud observaban en la Sharia un feminismo inherente y que los musulmanes pueden encontrar en ella apoyo para casi todo. Lo que ocurre, en sus propias palabras, es que las mujeres deben conocer sus derechos plasmados en el Corán. Por eso estas activistas, entre otras cosas, ayudan a las mujeres de sus comunidades a comprender los derechos de las mujeres en el Islam. Os pongo un ejemplo que relata el propio Massoud. Un activista que lucha por la educación de las niñas explica a los padres locales que la Sharia exige tanto de las niñas como de los niños que tengan acceso a la educación. Las vallas publicitarias colocadas por estos grupos afirman que educar a una niña es educar a una nación, aludiendo a la misma enseñanza islámica, y señalan que el propio profeta Muhammad enseñó a hombres y a mujeres y animó a sus seguidores a hacer lo mismo. Otra activista invocó la Sharia para explicar que se debía permitir a las niñas practicar deportes y recordó a los padres que no permitir que las niñas jueguen y se diviertan va en contra de la ley islámica que da derechos a todos los seres humanos. Otra citó el Corán, una de las fuentes de la Sharia, junto con la Sunna, para persuadir a las mujeres de que se postulasen a cargos públicos. Que las mujeres se presenten a cargos públicos es algo, insistió, políticamente islámico y públicamente islámico. También el Corán juega a favor de la persona, de la salud y de la dignidad, y por eso muchas activistas también luchan porque los gobiernos no utilicen la Sharia para permitir el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, y hacían llegar ese mensaje a través de talleres con líderes religiosos compartiendo historias y casos terribles. Y sin embargo, muchos líderes religiosos son reacios a hablar de estos temas en público y de nuevo tienen que ser ellas las que revivan una tradición centenaria, la de mujeres que enseñan e interpretan la Sharia. Por ejemplo, en el propio siglo VII, Aisha, la esposa superviviente del profeta Muhammad, fue una de las primeras autoridades musulmanas en tomar decisiones sobre la ley sagrada que hombres y mujeres debían seguir.
En Malasia, movimientos como Hermanas en el Islam o Musawa han presentado públicamente versículos coránicos para promover y enseñar a las mujeres sobre la igualdad de género y los derechos de herencia. En Egipto, las mujeres han invocado la Sharia para ampliar el acceso al divorcio. En Sudán, mujeres abogadas enseñan a otras mujeres desplazadas por la guerra que, a través del Corán, la Suna y la Sharia, sus derechos provienen de Dios. Y en la ciudad de Los Ángeles, en California, una mezquita de mujeres ofrece sermones, clases y eventos, todos ellos dirigidos por mujeres y para mujeres. Con todo esto, estas mujeres están destrozando las antiguas interpretaciones sexistas de la Sharia y ojalá lo consigan. Por otro lado, quisiera hacerme eco de las palabras de Shirin Abdil Sibai, una granadina que en 2017 publicó La cárcel del feminismo como reflexión sobre el Islam, las mujeres, el feminismo y el patriarcado, ante una pregunta del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que le preguntó para qué una mujer musulmana con hijab quería hacer una tesis doctoral. La respuesta es ese extraordinario libro, un resultado de 10 años de investigación, y su tesis es que el feminismo incluye una colonización cultural, por lo que aboga por superar ese concepto para llegar a lo que denomina el pensamiento islámico decolonial. Para Sibai, el feminismo es un movimiento que aboga por los derechos de las mujeres y lucha contra la situación de desigualdad y por la igualdad de hombres y mujeres, es decir, de todos. Pero también considera que el feminismo hegemónico ha estado imponiendo una serie de discursos y ha ido dirigido hacia un sujeto determinado, que son las mujeres blancas, occidentales y burguesas. Y al final, ese tipo de feminismo ha acabado excluyendo a todas esas mujeres del llamado tercer mundo, por lo que parte de una exclusión. Es decir, pide la igualdad de los hombres y las mujeres occidentales, pero nunca ha incluido a las mujeres de otras culturas o civilizaciones. Y esto se traduce en los discursos sobre las mujeres musulmanas, claramente racistas e islamófobos, donde se representa a la mujer musulmana con hijab, como dice Sibai en su libro, como un mero objeto de estudio, pero nunca como un sujeto en sí misma. Se representa a la mujer musulmana como subdesarrollada, analfabeta, pasiva, alineada, sexualmente reprimida, etc. La construcción de esta mujer como objeto pasivo es la que nos conduce a la posibilidad de construir los discursos del oxímoron, es decir, a la supuesta incompatibilidad entre feminismo e islam y a la negación del feminismo islámico. Y lo que nos lleva, además, a ver el islam como una religión opresiva, antidemocrática y contraria a los derechos de las mujeres. Y eso es precisamente lo que vimos al principio de este vídeo, que había determinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y sin embargo, Sibai defiende que esa visión del Islam responde a las agendas coloniales y pone como ejemplo la invasión de Irak por Estados Unidos, que dijo que se disponía a liberar a las mujeres iraquíes. Sibai ve que la cuestión de que las mujeres es transversal a toda esa construcción del Islam, que en realidad esconde los intereses geopolíticos de Occidente respecto a los países de mayoría de población musulmana. Una última cosa, un último dato. Y con esto ya termino. Los musulmanes son casi 1.700 millones de personas y hay muchas y muy diferentes visiones sobre cómo llevarlo a la práctica, diferentes lenguas y diferentes culturas. La mayoría de los discursos sobre el Islam lo primero que hacen es homogeneizar ese pluralismo para convertirlo en algo colonizable. Y esa colonización se deja ver también en el convencimiento de que los sectores patriarcales del mundo islámico son los que tienen el monopolio de la interpretación del Islam, y no es así. Sibai afirma que está claro que existen unas estructuras patriarcales brutales en las sociedades de mayoría árabe y musulmana, pero hay que analizar también en profundidad la realidad sociopolítica. No se puede decir que las situaciones de machismo son intrínsecas a las sociedades musulmanas porque eso es racista. No se puede comprender el patriarcado en las sociedades musulmanas sin comprender antes cómo la colonización ha colonizado el patriarcado. Por eso Sibai y muchas otras mujeres musulmanas como ella no se denominan a sí mismas feministas islámicas, porque consideran que es una redundancia hablar de feminismo islámico. El Islam, y cualquiera que lea el Corán en árabe o con una buena traducción lo sabe, es igualitario de todos los seres humanos y defiende los derechos de todos. Si queréis más información sobre esto, pero información de verdad de personas que saben y estudian y defienden y transmiten y luchan por esto, os recomiendo varios libros.
Los ya mencionados Sharia, Inshallah, de Mark Fathi Massoud, y La cárcel del feminismo, de Shirin Adelbi Sibai, por supuesto. También muy recomendable El harén en Occidente, de Fátima Mernissi, Mujeres valientes, de Shel Feixas, El rostro materno de Allah, de Abdenur Prado, y La soberanía de la mujer en el Corán, de Carmen del Río Pereda. Creo que es importante, es necesario y me parece también fundamental conocer este tipo de obras precisamente para aprender sobre el Islam mayoritario, ese Islam alejado de fundamentalismos, alejado de extremismos, que por desgracia es lo único que nos presentan en los telediarios y por lo tanto la única fuente de información mayoritaria que llega a la gente, al colectivo, sobre el Islam. Por lo tanto, por favor, aprendamos a amarnos. Y antes de irme, si veo algún comentario islamófobo, algún comentario de odio en este vídeo, lo eliminaré automáticamente. Un besito. Ultrella.